Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad. Una vez más estamos aquí, viernes 18 de enero de 2019, en la cabina de Radio Impo, hablando de un tema bastante interesante, con un invitado que es prácticamente amigo de nuestro programa, el ingeniero Eliseo Ortega León. Bienvenido, ingeniero. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues en este momento estaremos hablando sobre el universalismo, el derecho, la humanidad como método para la solución del caso Rebsamen. Y estaremos hablando precisamente con el ingeniero Eliseo Ortega León, que como les decía, pues ustedes ya lo han visto en diversos espacios del IMPO y también pues aquí en el programa, porque él tuvo contacto como director responsable de obra y tiene el conocimiento de primera fuente sobre estas situaciones del caso Rebsamen. Pero sin lugar a dudas también estaremos hablando un poquito, tocaremos un poco las partes normativas, ¿no? La reglamentación de la ciudad sobre el tema de construcciones, pero creo que todavía mucho más importante, el caso Rebsamen precisamente desde el universalismo es un tema de ética, es un tema de moralidad, y creo que esa es la parte humana que tenemos hoy que compartir, ¿no? Mándenos todos sus comentarios a los canales de Facebook, en YouTube, aquí en las plataformas sociales, con nuestro querido espacio en Radio Impo. Mándenos sus preguntas, sus comentarios, manden cualquier inquietud que tengan de este tema o de algunos otros aquí en este espacio, en esta hora que estaremos platicando sobre el tema. Los medios de comunicación son los medios de siempre, y pues vamos a iniciar entonces con el tema de esta reflexión, ¿no? Pareciera que el tiempo se ha ido rápido, ya casi un año, casi un año y medio, ¿no? 19 de septiembre de 2017. Y fíjate que curiosamente tú estuviste cercano en el tema del Rebsamen, desde esta parte de como DRO y también desde tus conocimientos como ingeniero civil, y a mí me tocó estar en el Rebsamen, no como brigadista, porque el Rebsamen fue un espacio que se llenó de medios de comunicación, entonces fue difícil ya el acceso, pero sí le quiero compartir al público, ¿no? Tuve la desafortunada experiencia de que uno de mis familiares, uno de los niños que estaba ahí, familiar cercano, pues fue de los que falleció en esa experiencia. Entonces el caso Rebsamen sigue siendo cercano a mi familia. Creo que esto no te lo había comentado, y precisamente le dimos un seguimiento importante. Estuvimos acompañando a mi familiar que perdió a mi querido sobrinito. Se llamaba Alexis, y también aquí en el IMPO nos ayudaron cuando fue desde esta perspectiva tanatológica. Nos ayudaron mucho a mi familiar y a toda la familia, porque pues realmente fue un acontecimiento caótico en cuanto a la experiencia de la forma en que murió mi sobrino. Y entonces creo que el Rebsamen es un símbolo, ¿no? Se volvió un símbolo de lo que pasó en la ciudad, con estas partes normativas, éticas, la solución que se dio, ¿no? Incluso la solución jurídica. Quizá ahorita hablemos un poco de esa solución jurídica. Pero ¿qué opinas ahorita en principio sobre el Rebsamen? O sea, ¿qué opinión te merece, mi querido amigo? Tienes razón. El Colegio Rebsamen vino a ser el símbolo de cómo en su momento tuvieron que ser resueltas las cosas, pero también se vuelve un parteaguas en la manera en que ahora deben resolverse. No es solamente una cuestión técnica, va más allá, se mete a cuestiones, como bien lo mencionabas, cuestiones de ética, cuestiones de una ética profesional, pero no solo de la parte técnica, de quien construye, de quien proyecta, de quien pone los ladrillos incluso, sino de quien autorizó, de quien supervisó la ejecución de esa obra por parte de la autoridad. Entonces, las implicaciones que tiene en cuanto a la ética, que es con lo que abriste el espacio,
son muy importantes y van más allá, sobrepasa la parte técnica, efectivamente. Oye, ¿y tú te acuerdas cómo en los medios de comunicación de una famosa cadena televisiva, pues incluso hasta se inventaron una niña, ¿no? Una niña, sí. Se inventaron una niña. ¿Con qué objeto? No sé, todavía no encuentro yo el sentido de cuál era la idea de estos comunicadores sobre inventarse un personaje. Eso sí, pues, fue que perverso. Fue perverso, definitivamente. Fue, otra vez, Rebsamen va a significar muchas cosas. Incluso la manera en que se comunicó el riesgo, la manera en que se comunicó la tragedia, la manera en que se manejó la imagen de las personas, y en este caso de los menores de edad también, lo repito, y es un parteaguas. Tendríamos que profundizar, tendríamos que diseccionar el caso y profundizar en cada una de sus partes para poder analizarlas perfectamente, y al hacer una síntesis podamos resolver de manera humana, de manera legal y de manera técnica el significado de este suceso. No, y además, por ejemplo, ahorita en la imagen, ¿no?, la que tenemos ahí en la pantalla, creo que todavía no quedó, a la fecha la gente sigue, por ejemplo en mi familia, ¿no?, nos seguimos preguntando un poco en qué contexto se le dio la autorización al colegio para construir más niveles con los castillos que tenían. ¿Dónde estuvo la ética de las personas que autorizaron esa situación? Porque hablamos entonces de una ética de las profesiones, ¿no? Claro. Ahorita recuerdo, la psicología tiene una ética, la medicina tiene una ética, el derecho tiene una ética, sobre todo la ética judicial, que es la más desarrollada. El derecho humanismo tiene una ética, ¿no? pero la ingeniería, ¿cuál sería la ética del ingeniero? La construcción, por desgracia, por fortuna y por desgracia, la puedes tomar pieza por pieza y vas a encontrarte ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería de instalaciones especiales, ingeniería económica, muchas ingenierías, y cada una de esas ingenierías tiene un código de ética. Este código de ética, pues básicamente, haciendo una síntesis, se refiere a que hagas bien tu trabajo con una conciencia de que estás trabajando para personas, de que son seres humanos frágiles, que se están enfrentando a una estructura que puede pesar decenas o centenas de toneladas. Y la ética de un colegio, por ejemplo, de profesionistas, te dice: hazlo bien y apégate a una normatividad. Es lo que nos dice. Por eso es que si alguien comprueba que hizo bien las cosas técnicamente, puede decirse que ya lo hizo de manera ética. Por eso es que no puede ser analizado nada más desde este punto de vista técnico, porque la ética del constructor básicamente es apegarse a una normatividad y hacer lo que le corresponde, que es revisar un proyecto o apegarse al proyecto en caso de la construcción. Ya, ahorita que creo que estás hablando de todos estos temas, me viene a la mente la parte de la deontología, ¿no? La necesidad de profundizar un poquito desde este universalismo, que sería la moral y la ética, en lo que es la deontología de las profesiones. Jeremy Bentham decía que la deontología es la ciencia de los deberes, y que el deber tiene que ver con acercar al ser humano a la libertad para ser feliz y procurar su bienestar, ¿no? Esa es una postura más utilitarista, pero ¿cómo se rompió la deontología? Que este es un aspecto filosófico en esta perspectiva de lo que pasó en el Rebsamen, con tu perspectiva como ingeniero civil y director responsable de obra, ¿no? El suceso, te repito, va más allá. Tenemos que analizar a cada uno de los actores, desde la persona que contrató el servicio del DRO, desde la persona que sin escrúpulos plantó varios niveles más ahí, área que no estaba permitida para la construcción, vulnerando la estructura en general, quién la autorizó, quién se hizo de la vista gorda
qué supervisor se hacía de la vista gorda cuando pasaba por ahí y no veía nada, qué sindicato lo autorizó, quién no cobró los impuestos. Yo creo que no hay culpables, hay muchos responsables, pero culpables como tales no lo hay. Y este deber ser de cada una de las personas que incumplieron ese deber ser, pues sí se me hace una responsabilidad desde el punto de vista ético. Fíjate qué complicado, pero quizá vale la pena recordar otra vez a nuestro querido público qué es un DRO. Un DRO son las siglas de Director Responsable de Obra. Es una figura legal, es un vínculo entre la autoridad y una parte de la sociedad que está realizando una edificación, una obra de ingeniería, y se encarga del cumplimiento de la normatividad. Es un auxiliar de la autoridad. Ya. ¿Y para ser DRO se estudia, te autorizan? ¿Cómo se llega a ser DRO? Porque tú eres DRO, entonces, ¿qué tuviste que hacer? En el deber ser, debes tener una trayectoria muy buena en el área técnica, como constructor, como supervisor, como analista, como revisor de proyectos. Debes tener la capacidad de revisar la calidad de los materiales, debes tener una capacidad de síntesis para poder ver un conjunto, en conjunto lo que significa un montón de planos, un montón de números, un montón de normas. Tienes que ser especialista en normatividad, por eso el derecho y la ingeniería civil van de la mano. Uh-huh. Y debes estudiar un proyecto, debes presentarlo ante las autoridades y debes presentar un examen y aprobarlo. O sea, todo esto tuviste que hacer para hacer DRO. Sí. Y por desgracia es una ocupación que los medios de comunicación otra vez en esta parte de una falta de ética terrible por un sensacionalismo asqueroso. Es una figura legal que se criminalizó. Pues en el caso del Repsamen creo que fue el primer señalado, ¿no? Desde los únicos. ¿El DRO? Es de los únicos. Y a pesar de que han entrevistado a la dueña de medios de comunicación, no la han podido detener. Curioso, ¿no? No, y no para culparla, o sea, no para castigarla, para juzgarla, para que rinda cuentas de qué sucedió. Porque sí, efectivamente yo creo que la responsabilidad está difusa en el caso. Creo que todavía sigue siendo tema de debate. Quizá algunos amigos que nos están viendo ahorita en este momento tengan opiniones diversas en ese aspecto de la responsabilidad. Por ejemplo, hay unos que culpan o responsabilizan, mejor dicho, a la anterior administración del gobierno de la Ciudad de México, otros culpabilizan a la anterior administración de la delegación Tlalpan, otros culpabilizan a los directores responsables de obra, otros culpabilizan a los constructores, ¿no? al arquitecto, a los constructores, otros a las autoridades de la escuela. En fin, pues todavía hay varias situaciones que tenemos que checar en este momento. Vamos a ir a un breve corte aquí en el programa, pero sigan con nosotros porque todavía hay mucho más aquí con el tema, el caso Repsamen, una metodología para la solución desde el universalismo, el derecho y la humanidad. Regresamos en un momento. A Derecho y Humanidad. Regresamos a Derecho y Humanidad en este programa sobre la reflexión del caso Repsamen y la metodología desde el universalismo, el derecho y la humanidad para la solución del caso Repsamen. Y seguimos con el ingeniero Eliseo Ortega León, amigo de Derecho y Humanidad, hablando sobre estos temas bastante interesantes. Mándenos sus comentarios, sus preguntas. Hemos estado hablando un poquito sobre el aspecto de la eticidad, ¿no? Y estábamos reflexionando ahorita en el corte sobre la metamoral y la moral, cómo estos factores universales, ¿no? La ética y la moral son universales, intervienen para una toma de decisiones que tiene que ver con algo sensible, ¿no? La construcción, la aplicación técnica de conocimientos, una firma de autorización, pero que en este caso, desde una perspectiva moral, naturalista, pues tuvo consecuencias sobre las vidas de las personas que fallecieron en el Repsamen, ¿no? La metamoral
Y la no sé si sea una parte débil de lo que acabas de comentar, pero si consideramos que una de las fuentes del derecho es la moral, creo que entonces hay un poquito más que decir en ese sentido, ¿no? Sí, claro. En cuanto al cumplimiento de las responsabilidades que ya contempla el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, ya podríamos sobrepasar esa parte para asignar directamente responsabilidades a los actores de este suceso. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo? Moralmente hubo fallas, ¿no? Es cuestionable, la construcción fue cuestionable por la pérdida de las vidas. No sé si moralmente, pero hubo una falta ética por todos. Todas las personas que están involucradas, incluso desde la inscripción de los alumnos, hay una responsabilidad ahí. Una responsabilidad ética. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Esta es un poco la idea, revisar la responsabilidad ética de los actores involucrados. Gracias. ¿Quieres, antes de que sigamos, tenemos aquí un par de saludos? ¿Quieres leer algunos? Mar Guerra dice: muchas felicidades al doctor Toño López por su programa, de parte de Mar Guerra y Dana. Dana es la radioescucha más pequeña. Sí, esto me parece, pero es la radioescucha más joven. Y además tuvo el privilegio de recibir el mensaje de nuestro amigo en común, de Marcelino, Marcelino Perello, ¿no? Le dedicó el poema de Nana la Cebolla. Ahorita te digo cómo se llama. Armando Samperio, un saludo a nuestro querido amigo Armando Samperio, que es un buen amigo, salmón, y además también alguien pensante, crítico. Muy inteligente, pero no nada más, a mí me parece con un humor muy peculiar. Sí, claro. Plausible, es un hombre plausible. Es un hombre ácido. Buenas tardes, excelente comentario. ¿Dónde está la ética? Y esto no se enseña en una cartilla moral. Hablando de nuestra cartilla moral ahora de la Cuarta Transformación es Alfonso Reyes. Por encargo de Jaime Torres Bodet. Ese es todo un caso, ¿no? También. Sí, hablamos de un documento creado hace 80 años para regir tu vida. Pero bueno, 2020. ¿Pero es actual? No. Yo diría, no digo, ¿no? Bueno, habría que revisar, ¿no? Hay que revisar. Hay que revisar, muy bien. Para concluir que no. Benjamín García. ¿Hasta dónde un sismo es un siniestro y hasta dónde sus efectos son causa de las malas decisiones de las personas? Ingeniero. Un sismo en sí no es un siniestro. El siniestro lo causa la edificación cuando colapsa, en este caso. El sismo es un fenómeno natural. Hay sismos mucho más fuertes, de un impacto mucho mayor, una intensidad más fuerte, pero si no hay gente, si no hay edificaciones, no pasa nada. Entonces se convierte en un siniestro cuando afecta a las ciudades y causa este tipo de problemas, como fue lo que sucedió en el reposamiento. Pero aquí también Benjamín se refiere a los efectos, o sea, cómo las malas decisiones causan efectos negativos en las personas. Aquí estoy entendiendo yo el reglamento de construcciones del entonces Distrito Federal. Es que el reglamento de construcciones es el deber ser. Pero ¿qué decía en términos generales? ¿Cómo debió haber sido? ¿Qué dice el reglamento? El reglamento lo han simplificado incluso para que haya autoconstrucción en la ciudad. Y es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos los técnicos. El panorama es más o menos así. Tú vas a construir y tienes 100,000 pesos, pero el proyectista y quien te va a firmar el proyecto te va a cobrar 25,000 o 30,000 pesos. Te los ahorras y mejor echas la loza. No contratas a un derreo, no contratas a un técnico que te haga un proyecto y tu casa tiene problemas. Y entonces en sucesos como como el del sismo, acudes otra vez a los derreos, pero ahora no solamente los ves como alguien que incumplió con su labor de orientarte, sino que los culpas de no haberte asesorado y quieres que te solucionen las cosas de manera gratuita. Es cierto que una firma de DRO es cara, una firma de un proyectista es cara, contar con un proyecto es muy caro, pero es la mejor decisión que puedes tomar al momento de gastar pues tu patrimonio. ¿Cuántos son los aranceles de un director responsable de obra? Los aranceles
están basados en el tiempo que utilizas para la revisión de un proyecto y el tipo de proyecto, además del área que se va a construir. Pero sí son costos elevados, definitivamente. Así como un aproximado. Sí impactan en tu presupuesto, en el dinero que has juntado a lo largo de tu vida para construir. Digamos que para una casa sería una firma de DRO de una casa de 100 metros cuadrados, según el tipo de suelo, según la zona, establezcamos una zona media, la Venustiano Carranza, más o menos, estará costándote 25 o 30 mil pesos la firma de DRO. Pero considerando el proyecto también. Sí, porque depende de la construcción, ¿no? Sí. Entonces, en este aspecto del derecho, ¿no? Porque, bueno, esto es algo importante para los amigos que nos escuchan. El derecho no es la ley. La ley es una fuente del derecho, pero el derecho es algo mucho más grande. Estamos hablando algo más cercano a la justicia, ¿no? Cuando hablamos de derecho tenemos que hablar de justicia. Sí, de justicia. Pero la legislación aquí no se aplicó correctamente, ¿no? De haberse aplicado correctamente no se hubiera caído la construcción. Bueno, pudo haberse caído a pesar de haber aplicado correctamente la normatividad, por eso los reglamentos de construcciones, las normas para sismo y todas las consideraciones que se tienen para este tipo de edificaciones van evolucionando poco a poco. Cada año hay una revisión, las revisiones muchas veces las hace el Instituto de Ingeniería, modelos matemáticos, mesas sísmicas, herramientas tecnológicas de punta que ayudan en este caso a la Secretaría, a la SEDUBI, a tener mejores herramientas para evaluar los proyectos. Incluso después previo al sismo del 2017, se habían establecido que los proyectos ya iban a ser revisados hasta 3 veces, o hasta 4 según la magnitud de los mismos. Entonces, a pesar del mejoramiento de nuestra normatividad, pudo haber sucedido esto, como también no, por eso es un evento, no sabemos cuándo va a suceder, ni de qué manera. No, y un poco cuando se hizo la indagación sobre las responsabilidades de carácter administrativo, penal, se armó una carpeta de investigación y prácticamente la responsabilidad se volvió difusa, ¿no? No se sabe a ciencia cierta todavía desde la perspectiva legal quién tiene la responsabilidad final, quién dio la decisión, quién firmó, quién autorizó, quién omitió alguna acción, ¿no? Quizá también, porque hay responsabilidad por acción y por omisión. El reglamento de construcciones establece claramente quiénes son los responsables. Y esa responsabilidad no es que recaiga únicamente en el director responsable de obra, pero sí es quien debería, al ser una autoridad auxiliar de la administración, sí debería ser la persona encargada de que los otros actores de una obra, en este caso la construcción de la escuela, cumpliesen con el reglamento. No estoy muy seguro en qué año se construyó, ni bajo qué versión del reglamento, pero ya se contempla como responsables el constructor, los calculistas, el corresponsable de obra, el dueño, obviamente la autoridad, el director responsable de obra y el constructor y supervisor. Entonces, si bien es cierto que ya alcanza un poquito a todos la responsabilidad, también es cierto que la puedes disipar, que la puedes diluir en todos los actores. Entonces, sí, es a la vez ayuda a minimizar el impacto de la responsabilidad de una sola persona, pero también ayuda a que no se encuentre realmente una responsabilidad. Entonces se ha diluido, digamos. Se ha diluido la responsabilidad. Se ha diluido la responsabilidad y quizás esa es la tragedia del Repsamen, porque... Sí y no. La tragedia del Repsamen realmente sí recae en el director responsable de obra, pero no al grado de criminalizarlo. O sea, te repito, este evento iba a suceder porque vivimos una zona sísmica y el sismo iba a suceder. La cercanía, por ejemplo, del foco, del epicentro, del epifoco a la Ciudad de México es pequeña, geológicamente es inexistente. Por eso es que no sonaron las alertas, por eso es que nos pegó tan fuerte. Y el suelo donde estaba cimentado, probablemente la construcción sí cumplía
con ciertos requisitos, pero del reglamento cuando fue creado. Las ampliaciones y cosas que ya no cumplieron sí implican una responsabilidad, pero la estructura debería ser más sólida para resistir el sismo. Vaya, pues todo un tema con esta revisión del caso Repsamen, desde esta perspectiva universalista del derecho y desde la humanidad, que por cierto tenemos un fondo bastante bonito, sí, aquí toda la brigada K9, que salvaron muchas vidas de niños y niñas, y el personaje público pues fue la perrita Frida, pero toda la brigada K9 fueron prácticamente héroes todos, ¿no? También un saludo aquí a mi amigo y hermano, el doctor Humberto Calzoliacio, quien coordinó toda la brigada K9 para rescatar muchos niños, y bueno, eso es algo que le reconocemos aquí en Derecho y Humanidad. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Seguimos con más. Continuamos en Derecho y Humanidad, pues seguimos aquí con un fondo diferente, pues también de reconocimiento de todos estos brigadistas, ¿no? Que salvaron vidas, y el símbolo del puño en alto fue algo bastante humano. Pues seguimos con unos comentarios bastante pues que agradecemos, plausibles de nuestro querido amigo Armando Samperio, a quien le mandamos un saludo afectuoso y que esperamos que algún día esté aquí en el programa. Que tenga el valor de venir. No. ¿Quieres leer la pregunta? Yo creo que la dueña del Repsamen realmente no tenía idea de que esto pudiese pasarle, de que por pasarse la ley por unos pesitos iba a cargar con la muerte de estos chiquitines, pero quien sí sabía eran los de la delegación. Creo que la responsabilidad empieza en la señora Sheinbaum, sus supervisores, el de los planos, y obvio el desconocer algo no te exime de tu responsabilidad. Saludos. Pues, ¿qué piensas? Gracias, mi querido amigo, por la pregunta. Tiene razón. Es un principio legal, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Sí, pero aquí el tema es quién ejecutó el permiso, quién autoriza ese permiso, y es el director responsable de obra hasta lo que vamos revisando, ¿no? Sí. Lo que sucedió también, y no hay que dejarlo de lado, es que Sheinbaum era la favorita para la jefatura de gobierno, y tan era la favorita que ahí está. Tratar de inculparla, tratar de hacerla culpable, yo creo que eso otra vez es una cuestión mediática. Definitivamente alguien en esos puestos no puede ser culpable. No, y además tenemos otra situación que estábamos comentando en el corte, que tiene que ver con el universalismo. Cuando nos referimos al universalismo hablamos de ética y moralidad, ¿no? Los argumentos morales fueron distractores, ¿no? Sí, los argumentos morales es esta nueva forma de comunicar las cosas que trajeron los nuevos partidos y las redes sociales. Hacer culpables sin bases, sin sustentos, sin evidencias a la gente, solamente porque lo dice alguien o ese dedito de alguien. Entonces, los medios de comunicación trataron de aplicarle ese mismo rigor y esa misma visceralidad en cuanto a la comunicación de las cosas, pero no funcionó. Y sí, yo también estoy de acuerdo en que Claudia Sheinbaum ni el jefe de gobierno Mancera tampoco puede ser culpable. Hay responsables, hay gente que se ocupa de tener el plan en sus manos y revisarlo, de tener las memorias de cálculo, de operar un software para el cual estás calificado, y ellos no son culpables, sí son responsables. Pero en todo caso hay una responsabilidad ética. Hay una responsabilidad ética. No una responsabilidad legal, que hablaremos de otra cosa diferente. Claro, hay responsabilidades éticas. Pero no, como bien lo dijiste ahorita, creo que hay el análisis necesario es el alcance de esas responsabilidades éticas, porque efectivamente, por ejemplo, como padres de familia, ¿no? Los que somos padres de familia, ¿dónde está nuestra responsabilidad ética para revisar o involucrarnos ante saber las condiciones en las que nuestros hijos están al cuidado de otros,
como funcionarios de gobierno, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo nuestra labor, etcétera? Tú lo estabas mencionando muy bien. Incluso me gustaría que nos pudieras aclarar cuáles son los mecanismos de control de una obra. O sea, ¿cómo sabemos que cumple los estándares, no solamente éticos, sino técnicos, o los que deba de cumplirse, ¿no? En el caso de una obra de ingeniería, como es el edificio del Colegio Rebsamen, el control de calidad es esencial, es importantísimo, y es parte del trabajo del director responsable de obra. El primero, pues, es verificar que todas las leyes que se vayan a utilizar sean mexicanas o aprobadas por los colegios, por ejemplo, para este tipo de obras, o para entidades normativas como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, o alguna entidad normativa que sea capaz de guiarte en ese caso. El director responsable de obras debe participar desde la concepción del proyecto. Después de que un inversionista, digamos, planea construir una escuela, al primero que debe traer consigo es al director responsable de obra, para que hablemos de factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad de servicios, factibilidad ambiental, y ya se pueda empezar un anteproyecto, un proyecto que en cada etapa debe ir pasándose por un tamiz del reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Ya cuando se autorizó el proyecto, cuando la autoridad ya autorizó la construcción, porque también lo revisó, es cuando puedes iniciar la construcción, y entonces comienzas a verificar la calidad de los materiales, que se ocupe la cantidad indicada en los planos, que las secciones de las columnas, de las losas, los espesores de las losas, las dimensiones de las traves, la calidad de tus muros sea la indicada. Y esa es la manera de controlar. ¿Cómo continúan estos controles, pero ya bajo la responsabilidad de la autoridad, con los permisos de protección civil, claro, de ocupación, de uso? Entonces, como decíamos hace rato, la responsabilidad también alcanza a los padres, y no por culpabilizarlos, ¿no? Como haciéndolos responsables de la tragedia. Sí, claro. No, claro. Simplemente que cuando van a una escuela, lo primero que deben revisar es salidas. Cuando van a contratar los servicios de una escuela pública o privada, que revisen salidas de emergencia, si se realizan los simulacros correspondientes, protección contra incendios, la calidad de los materiales, de las escaleras, de los barandales. Son niños, ellos van a hacer lo que tú les ordenes, y tú debes tener esa responsabilidad. Y la escuela también debe tener el cumplimiento de poner sus plaquitas, sus hojitas, donde la autoridad ya lo revisó y los autorizó. Vaya, pues todo un tema. Entonces, un poquito para resumir esta parte del programa, hemos estado revisando el caso Rebsamen desde un marco normativo, pero también desde un marco moral. Creo que eso es algo ahora importante para poder determinar responsabilidades en casos complejos como se volvió el caso Rebsamen. Nos faltaría la parte humana, ¿no? Un poquito la parte humana tiene que ver con lo que todavía no se ha cerrado del Rebsamen y cómo ha sido también usado, ¿no? Este caso para los fines de los actores involucrados en la política, en la sociedad, en los medios de comunicación, que tomaron de manera quizá deshumana, tomaron elementos de la tragedia para un beneficio, ¿no? Que no tenemos manera ahorita de determinar el beneficio, pero ¿cómo, desde la parte humana, qué está pendiente? Tú eres un humanista, digo, has sido siempre muy modesto como ingeniero, pero eres un humanista. ¿Qué falta en ese plano humano? Yo creo que falta conciencia. Falta conciencia, nos preguntaba Benjamín García hace rato, falta conciencia de la responsabilidad y falta conciencia de que lo que hagamos tiene consecuencias. No conozco a profundidad, porque no ha fluido la información, lo que sucede en el caso Rebsamen. Hay información reservada todavía, hay cosas que están reservadas por mandato de la ley. Uh-huh. Y no sabemos hasta dónde alcanza una falla
que podemos decir que se deriva de una falta de ética o que simplemente se da porque los modelos matemáticos empleados en ese momento fueron deficientes para un sismo como el que sucedió el 19 de septiembre. Pero en ambos casos se debe mejorar, se debe evolucionar en cuanto a la conciencia y se debe tener presente, como se debió haber tenido presente desde el 85, que vivimos en una zona sísmica altamente riesgosa para nosotros como habitantes de la ciudad y que debemos estar siempre al pendiente de que las edificaciones, que las obras de ingeniería deben ser suficientemente monitoreadas para que podamos estar más seguros, que el riesgo es latente. Vivimos al lado de un volcán, vivimos al lado prácticamente en una distancia geológica muy pequeña de placas tectónicas, y vivimos sobre un lago, el lecho de un lago, que ya no existe, pero que las características del suelo ahí están, entonces debemos tener conciencia sobre todo. Vaya, pues sigue habiendo varios pendientes, ¿no? En el caso Repsamen, seguimos aquí analizando el caso desde las metodologías universalista del derecho y humana. Regresamos en un momento con el tema, el caso Repsamen, con nuestro invitado especial, nuestro amigo de Derecho y Humanidad, y pues seguimos también recibiendo sus comentarios. Seguimos en un momento. Seguimos en Derecho y Humanidad, en esta parte final y en este último bloque del programa. Seguimos analizando el caso Repsamen a la luz del universalismo, del derecho y de la humanidad, con alguien cercano en el caso, el ingeniero Eliseo Ortega León, el director responsable de obra, que como DRO pues tuvo elementos de cercanía al caso Repsamen. Y entonces pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora, bastante interesante. Vamos a seguir con algunos comentarios. Licia Acevedo, a quien le mandamos un saludo. Un saludo y un abrazo. Y un caluroso abrazo. Toño, mencionas la responsabilidad de los padres, de ver dónde los dejamos y bajo qué responsabilidad. Yo considero que los padres sí lo trataron de ver al ser un colegio particular. Sin embargo, sí me gustaría saber cómo podemos saber los padres que no somos arquitectos o ingenieros si las instalaciones son correctas. A simple vista los colegios cumplen con las normas, hacen simulacros. ¿Cómo saber si son los correctos? Pues me parece que la pregunta de Licia es muy, muy pertinente. No somos peritos en construcciones, los padres de familia. Bueno, tú sí, pues ¿cómo podemos saber? Es muy sencillo. Y aquí viene otra vez el deber ser, ¿no? Y la realidad. El deber ser es que estamos preparados para un evento sísmico. Pero la realidad es que nosotros no podemos imaginarnos la magnitud de un evento sísmico ni dónde puede suceder. Ha habido últimamente sismos, bueno, se ha registrado más bien, porque seguramente ha habido más, sismos con epicentros en Ciudad Universitaria, en las islas. Se han registrado sismos en el Zócalo. Entonces no sabemos dónde ni cómo va a suceder un evento sísmico. ¿Qué podemos hacer? Obedecer la normatividad vigente en cuanto a protección civil y exigir que las escuelas nos exhiban los documentos que comprueben que los edificios son seguros estructuralmente. Ya. Después de este evento sísmico del 2017, una de las recomendaciones, por ejemplo, de la Cámara de la Industria de la Vivienda fue exigir vistos buenos de seguridad, planos estructurales, pruebas de calidad y un montón de cosas que bueno, sí se deben exigir, pero tampoco nos garantizan, no es una garantía de seguridad estructural plena al 100%. Ya, pero tú lo estás diciendo muy bien, por lo menos sí, como padre de familia podemos pedir la normatividad, es decir, saber qué normatividades se deben de cumplir, qué permisos están vigentes. Así es. Podemos también solicitar, por ejemplo, aquí en el INPO tenemos a la vista los dictámenes de seguridad de protección civil de los edificios que avalan por una autoridad que los edificios son seguros, por lo menos en las revisiones y para los fines a los que fueron construidos. Son seguros en cuanto a la normatividad vigente. Exacto.
que es superior a la normatividad, seguramente superior a la normatividad con la que se construyeron. Ya. También esta parte de que si las escuelas no nos exhiben los documentos, vía transparencia y acceso a la información con las autoridades del Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México, podemos pedir esa información de protección civil y planos. Pero no solamente, perfectamente lo podemos pedir. No solamente si no lo exhiben, no inscribas a tus hijos ahí, denuncia a la escuela, porque están incumpliendo la ley. Claro, bueno, aquí tenemos ya para nuestra querida Radio Escucha, Lizzy, nuestro amigo Armando, nuevamente Armando Samperio, le mandamos otro saludo afectuoso. Abrazo. Por ejemplo, los laboratorios de concreto como LANCO, ¿qué responsabilidad tienen ahí? Supongo que LANCO es el... Creo que significa Laboratorio Nacional de la Construcción. Ah, ya. Pues, ¿qué responsabilidad tendría un laboratorio? Son herramientas auxiliares de la gente que toma decisiones. Si llega un lote de varilla del cual el constructor tiene duda, o el director responsable de obra tiene duda, o el corresponsable de seguridad estructural tiene una duda, se acude a entidades como LANCO, ¿sí? Laboratorio Nacional de la Construcción, se acude a entidades de este tipo para que nos ayuden a verificar, por ejemplo, la calidad de la varilla, su contenido de carbón, su límite de fluencia, que es la resistencia a la tensión, y su resistencia a la compresión. Pero eso es un aspecto más técnico. Es más técnico. ¿No? Es más técnico, pero sí son herramientas que, por ejemplo, una revisión para repartir responsabilidades, esos elementos son los importantes. Ya. Porque son herramientas en las que el director responsable de obra, por ejemplo, apoyó su criterio para apoyar o rechazar cierto elemento estructural, por ejemplo. Ok. Un poquito saliéndonos de esta parte técnica y pasando a lo humano. ¿Qué queda pendiente en el Repsamen para resolver el caso? Desde lo humano, ¿qué queda pendiente? Pues hay una serie de elementos que se debe contemplar todavía. Y yo creo que el asunto del Repsamen no se ha concluido porque se contaminó de manera política. Lo repito, como lo dije hace rato, y que quede bien claro, las autoridades al nivel jefa delegacional o jefe de gobierno no son responsables. Hay que aceptar que como técnicos somos falibles, podemos fallar, y más si cometemos una serie de omisiones, y más si hubo actos de corrupción. Yo no puedo deslindar a las autoridades, pero tampoco se han presentado pruebas contundentes para culparlos. Hay otros casos donde sí se acreditó ya. Hay un portal que se llama ¿Por qué se cayó mi edificio? Y está la información la obtuvo Mexicanos contra la Corrupción. Uh-huh. Sí, mexicanos contra la corrupción. ¿Tiene otra palabra? Hay Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos Primero. No, es Mexicanos contra la Corrupción. Ellos documentan, pero documentan con base en documentos, con base en autorizaciones, firmas, proyectos, planos o evidencias, que si hubo situaciones donde puedes ser responsable a cierta autoridad, a cierto director, a cierto delegado. Pero en el caso del Repsamen no hay una evidencia contundente de que podamos culpar a la actual jefa de gobierno o al jefe de gobierno de entonces. Vaya. Pero sí tenemos información contundente de que el director responsable de obra cayó en omisiones, su corresponsable, gente de protección civil y los mismos padres de familia, repito, sin tratar de hacerlos culpables, pero sí les falló revisar algunas cuestiones básicas de seguridad de sus hijos. Y bueno, a mí sí me gustaría hacer esta aclaración para el público que nos escucha, porque sin duda este es un tema sensible. Nuestros comentarios en este programa de Derecho y Humanidad pues han sido desde una perspectiva periodística, de opinión, en un espacio de comunicación, y que está pues amparado en el derecho humano a la libertad de expresión. Entonces nuestros comentarios no son con el afán de señalar alguna responsabilidad, sino a manera del ejercicio legítimo, humano y ético de la libertad de expresión.
que sin duda pues son opiniones personales de ambos, y que creo que nos han ayudado desde esta metodología humana a reflexionar, ¿no? Porque las cosas que no se dicen no existen, ¿no? Así es, lo que no se dice no existe. Pero solo puedes reflexionar si comienzas a profundizar en los temas. Así es, y entonces una solución a un caso complejo requiere una profundidad en el razonamiento, ¿no? Requiere que razonemos qué pasó, las circunstancias, y entonces sí ir construyendo los diversos marcos técnicos, de construcción, normativos y desde luego pues los morales, ¿no? Los morales y los éticos. Entonces, bueno, pues hemos planteado esta perspectiva, hablamos un poco sobre el caso Repsamen. Ojalá que los padres de familia que perdieron a sus seres queridos, entre ellos mi familiar, a quien le mando un afectuoso saludo, pues puedan tener consuelo y tener paz en este momento. Mi reconocimiento a todas las personas que ayudaron a rescatar vidas, y también pues dejemos que sea la vida la que nos vaya dando los elementos para poder prevenir, ¿no? Estas situaciones. Utilicemos al derecho para prevenir también estas situaciones, y pues desde luego a los especialistas, ¿no? Como tu caso, que nos vayan diciendo qué es lo que hay que prevenir. Claro, emplear a un DREO en la ejecución de un proyecto principalísimo de tu vida, como es tu casa, como es un departamento o una casa en condominio, no debe ser considerado un gasto. Es caro, pero vale la pena. Vale la pena que un profesional avalado por la autoridad pueda ayudarte a que hagas una buena inversión, una buena compra, y finalmente el gasto que se haga va a recuperarse con seguridad, con certeza. Pues algunas palabras que quieras compartir con nuestros radioescuchas, con quienes nos mandaron sus preguntas, saludos, a nuestro querido Armando Samperio, que nos está escuchando seguramente, a quien pues le reiteramos la invitación aquí al programa, ¿no? Ojalá que pueda venir algún día. Y Debemos recordar qué sentimos en ese momento, en el 2017, en el 85, quienes lo vivimos, y recordar qué sentimos en ese momento, y que nuestra misión en la vida, en primer lugar, en un evento sea sobrevivir, en un evento sísmico sea sobrevivir, pero para eso tenemos que estar preparados a través de los simulacros, respetar los simulacros siempre. Si en el caso de la Ciudad de México, donde se cuenta con estas torres de aviso con la alerta sísmica, si está descompuesta, si ya lo detectamos, reportarla ante las autoridades, revisar que no están obstruidas nuestras salidas con puestos, con salidas de emergencia de las casas o de los edificios con puestos, con mesas donde venden dulces, vigilar que las salidas de emergencia de las escuelas no estén obstruidas por los coches, por más puestos de dulces o por cadenas que ponen a veces. Muchos, en una inundación donde me tocó apoyar, los vehículos de emergencia no pudieron acceder a las casas porque los mismos vecinos habían cerrado las calles para que otros vehículos no se estacionaran. Entonces, tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Hay otras maneras de solucionar la convivencia, pero debemos vigilar siempre por nuestra seguridad en primer lugar. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Gracias por sus preguntas, sus comentarios aquí en el programa, el análisis del caso Repsamen desde el universalismo, el derecho y la humanidad. Muchas gracias, ingeniero y amigo de Derecho y Humanidad del Liceo Ortega León. Gracias. Y pues a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron, que nos acompañaron en este programa, pues gracias por su compañía, sus preguntas. Si hay más comentarios, dudas o preguntas, pues ojalá que nos la puedan seguir haciendo. Y para el siguiente programa, pues tendremos un invitado especial. Sí, aquí estaré también. Sí vendrá. Yo creo que sí. Bueno, pues nos vemos en nuestra siguiente emisión de Derecho y Humanidad. Muchas gracias, nuestro querido amigo Eliseo Ortega León. Pues nos vemos en 8 días con más temas que tienen que ver con el derecho, pero también con la humanidad. Mi nombre es Marco Antonio López y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.